cuaderno para poder empezar la clase. Estamos en el curso de educación religiosa. Hoy es martes, último día del mes de junio, 30 de junio del año 2020. Muy bien, ahí colocamos la fecha. Y el título, tomamos nota en nuestro cuaderno del título. La solemnidad de San Pedro y San Pablo. Como vemos aquí tenemos en imagen, ¿ya? Una imagen representativa de San Pedro y San Pablo, ¿no? A San Pedro siempre se le retrata con las llaves del cielo en su mano, ¿cierto? Y San Pablo al costado. En sus sermones, al inicio del cristianismo, ¿ya? Entonces recordemos que después de la muerte de Jesús, de su ascensión a los cielos, obviamente después de que resucita, pues empieza con mayor difusión todas sus enseñanzas. Por ello es que se empieza a conmemorar a estos mártires que van a todos los lugares de ese entonces, el viejo mundo, ¿no? Pedro y Pablo fueron caminando y predicando la palabra, y como dice acá, pues ellos sufrieron el martirio. Los cristianos en ese entonces eran perseguidos, y Pedro y Pablo ya eran cristianos pues que no tenían vergüenza de decirlo, que creían en Dios, que creían en Jesús, que Jesús había venido a la tierra para salvarnos y murió por nuestros pecados y resucitó para tener la vida eterna. Entonces ellos no tenían miedo de decirlo, y lo predicaban y lo decían y motivaban a las personas a que creyeran en Dios, pero habían otros que los perseguían. Y cuando los perseguían, los atrapaban y los martirizaban, hasta el punto de matarlos. Algunos los crucificaban, otros los amarraban de cabeza, otros los azotaban, otros les cortaban la cabeza. ¿Ya? Entonces, esta es una frase que se recuerda mucho del obispo San Agustín. Tomamos nota en nuestro cuaderno. ¿Ya? El Papa ya es el sucesor de Pedro. ¿Ya? Y en el transcurso de la historia, acabamos de explicar hace un momento, pues que han habido muchísimos papas, ¿cierto? Y como se le conoce actualmente, es el vicario de Cristo, ¿ya? Es el pastor de toda la iglesia y tiene una potestad plena, suprema y universal, ¿ya? Por ello, se festeja también en esta fecha el día del sumo pontífice. ¿Ya? Sumo pontífice también se le conoce al Papa, o sea, el 29 de junio se celebra este día, el día del Papa. ¿Ya? Por eso este día se oran por las intenciones del Papa. Acá ponemos la fecha entre paréntesis, ya vamos a colocar 29 de junio. Ay, ¿qué pasó? Acá colocamos. Listo, entre paréntesis colocamos la fecha, ya en nuestro cuaderno ahí para poder recordar. Entonces, no quiere decir que el Papa pues es un rey, no, sino que ¿ya? Es el sucesor, es aquel, como dijimos, que vela por cómo está organizado, cómo va esto, cómo van las misiones, cómo va la evangelización, cómo va la catequesis, ¿ya? Entonces, en todos los países, ¿no? Y él también pues tiene sus delegados, que son los cardenales, los obispos, y a su vez los obispos y los cardenales tienen a los sacerdotes que están en las parroquias, a ellos, para que les informen cómo va todo. ¿Ya? Entonces, aquí no se olviden, 29 de junio, ese es el día del Papa. Y también, ya este día que se celebra San Pedro y San Pablo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la primera razón, porque son fundadores de la Iglesia de Roma. Segundo, porque son la columna espiritual de la Iglesia. Ya tanto San Pedro y San Pablo, por su gran extensión de evangelización, pues son estas columnas espirituales de la Iglesia.
Luego, la número 3, porque ambos padecieron en Roma. Ya, ambos murieron en Roma, padecieron, ¿no? Sufrieron este martirio, fueron martirizados. La número 4 nos dice, porque son patronos de Roma y representantes del Evangelio. Y eso es muy cierto. Ya nosotros pues tenemos muy en claro de que tanto San Pedro y San Pablo, en el momento de que fueron a evangelizar a distintos lugares, pues ellos llevaban este evangelio, contaban la vida de Jesús para que ellos sepan que Jesús de verdaderamente vino a la tierra, verdaderamente fue un humano, verdaderamente sufrió por nosotros, verdaderamente fue crucificado, verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Entonces ellos llevaban este evangelio a todos los lugares donde iban. Y la número 5 nos dice porque son la versión contraria de Caín y Abel, ¿no? Recordemos el relato de la Biblia que nos menciona sobre Caín y Abel, ¿no? Este hermano que por envidia del otro asesina a su hermano, ¿cierto? Y ellos son la versión contraria, ¿no? O sea, esta versión que tenemos de la guerra de hermanos, ellos son lo contrario. San Pedro y San Pablo, a pesar que no fueron hermanos de sangre, pero sí son hermanos en Cristo, pues son todo lo contrario, son amor, son unión, son fraternidad, son humildad, ¿ya? Son armonía, son compañerismo. Entonces, estas son las 5 razones que la Iglesia determina por las que se celebran los dos santos, estas dos cabezas de la Iglesia, el mismo día. A pesar que sus muertes fueron en otros días del año, ya que en ese entonces pues era otro año distinto al que nosotros llevamos. Chau. Chau. Un toque, mi rey. No, Nos dejen vemos.